Bueno, ya estamos de regreso y listos para este próximo caso del día de hoy que vamos a recibir con una cita que es parte de la lírica de una canción de un grupo musical español que se llama Ketama. Y dice, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño. Que pasen los litigantes. Nosotros Somos Los modelos. reales. Los convertí en eso por el bien de todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una demanda colectiva, Sí, señora. Sí, señora. porque veo que hay 5 demandantes Cinco en este caso. sí, señora. Muy bien. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Quién es Yorkie? Aquí está. Yorkie. Catherine. Aquí. Muy bien. Label. soy yo. Muy bien. Catarina. Catarina, doctor. Catarina. ¿Y tú eres Luis? Sí, señora. Claro, muy bien. Bueno, ¿a quién están demandando? ¿Por qué lo demandan? ¿Y qué piden para resolver este caso? Bueno, señora Ana María Poro, nosotros estamos demandando a este caballero por la suma de $50,000 por estafa. Por estafa, doctora. ¿Y Polo. quién es él? ¿Cómo lo conocen ustedes a él? Él es nuestro psicólogo. Yo acudí a él hace 7 meses porque perdí mi bebé a los 9 meses de embarazo y es algo Terrible. lo más terrible que ha Terrible. podido pasarme. Entonces acudí a él empezó a tratarme cuando hace 3 meses me propuso una terapia de choque que era modelar por caridad. No, que si no fuera eso, perdón, que si no fuera eso a mí fue peor. Porque yo estaba sufriendo por una cosa que yo quería aprender a bailar salsa. Pero tenía como temor porque si salgo me relajan y esto y que lo otro. Pero yo traté, me animé, hablé con un amigo mío y me dio los datos para tratar de comunicarme con este Psicólogo. caballero que está aquí al frente, Ajá. este estafador. Ajá. Entonces hablé con él trató de ayudarme. Y entonces te propuso también la terapia de shock. A Sí, él sí. también. Sí, A señora. él también. A todos. Ajá. Cuéntanos. A todos, yo sí, cuéntanos ya tu está. vida. También a ¿A mí. ti qué te pasó? Sí. ¿Tú por qué fuiste a verlo a él? Yo juego básquet y mi padre juega básquet también y toda mi familia. Y yo pensé que era mi destino. Y cuando yo fui, que tuve un accidente grande. Y yo busqué en internet lo mejor doctor y encontré su Y número. no, él no pudo, o sea, a raíz de esa De ese lesión, accidente no pudo puede continuar volver con a su jugar. carrera de Y por basquetbolista. eso acudió a él. Y Por entonces eso fue a acudió buscar la él. ayuda del Y, psicólogo. y le ofreció exactamente lo mismo. Lo mismo, la terapia de shock. Así mismo. Sí, Y ahora yo quería ser modelo y yo soy de Alemania y todos son altos. Yo soy más bajita, entonces siempre me dijeron que no puedes hacer. Entonces en mi mente yo estaba pensando, ¿puedo bajar de peso? Pues uno sabe que yo me puse muy enferma y yo me puse como Anoréxica. Anoréxica. completamente. Y yo estaba muy enferma y eso era el momento cuando yo lo llamé. por eso Acudiste a ver acudió al a él. psicólogo. Y Luis también. Fuimos casi todos. Casi todos nosotros. ¿A ti qué te pasó? Yo fui para el doctor porque yo quería ayuda con mi confianza de ser una persona pequeña. Porque siempre estoy buscando trabajo, siempre me dicen, mira, tú eres muy pequeño para el trabajo. Pues estoy cansado de oír, estoy muy pequeño. Pues me fui para un doctor, estaba buscando un doctor y alguien me hizo... Y ahí acudió a él. Como todos nos Ok, como unimos, todos somos. fue porque, como yo le estaba contando, él me propuso a mí, pero en parte a mí, por mi tratamiento, yo le decía que yo no entendía eso, en qué me iba a ayudar. Él lo que me dijo fue eso, le va a generar más confianza y usted se va a poder distraer. Vaya al grupo, ya tengo otras personas, escuche y tome la decisión si lo quiere hacer o no. Efectivamente, ahí nos conocimos todos, lo empezamos a hacer, no se le niega a él que nos gustó, o sea, nos ayudó muchísimo. Es por eso que empezamos nosotros mismos a costear absolutamente todo. O sea, la ropa. La ropa, Ropa, los Mira, viajes. gasolina, mira, nosotros cosas así. trabajando, comprando material para hacer la ropa de él, y después dice que las ropas son de él. No, que sí, y no, eso no es nada. Buscando dinero, yo hasta dejé de mandar dinero a los hijos míos. Ay, A todo mi el mamá, tiempo. no me paga Paga la dinero escuela de la a hija este mía. caballero y se lo llevo
todo. Doctora, Ok, pero 11 ustedes dicen que desfiles. aquí hay una estafa. ¿Dónde Una está la estafa? estafa. ¿Dónde está la Porque estafa? hemos hecho 11 desfiles, doctora. 11. De esos 11 desfiles, el primer desfile fue aquí en Florida. Lo hicimos en San Agustín. Costeamos absolutamente todo. La gasolina, los viajes. De cada uno de los 11 desfiles lo hemos hecho nosotros. La estafa está... Dale, Yorkie, cuéntale a la doctora. Oiga, como es estafa. Él me invita a la oficina, me dice, Yorkie, va acá, vamos a vivir a la oficina. Me siento a conversar con él y de momento él me dice a mí, dame un segundo, déjame llegar aquí, déjame llegar afuera. Yo me quedo en su oficina, ahí suena el teléfono, yo, en la grabadora. La contestadora. el Déjala ahí, teléfono pan, izquierdo. cuando yo oigo, fulano, que tú sabes que los muchachos, que esto, y yo, pues eso como hay aquí hay como un gato entre macutos. Cuando cojo mi teléfono, cojo de la grabadora de él, comienzo a copiar, Qué y ahí feo. se lo pasé a los Ah, muchachos, luego al aquí grupo. tenemos. O sea, grabaste lo que decía Claro, y el lo mensaje en la trajimos, máquina doctora. contestadora Claro, de lo Y tenemos él. tenemos eso aquí Y lo ahora para tenemos. Aquí para que enseñarte usted a lo ti. escuche. Y usted lo trajeron. Sí. Ah, fantástico. perfecto. Vamos a escuchar, oficina señor privada. director. Hola, gente. Habla Isabel, la productora de eventos. Mira, aquí en la agenda estoy viendo que tú me cancelaste el evento de Miami. ¿Y eso por qué ha sido? Oye, eso no lo podemos perder. Ellos son tremendos clientes. Me dijeron que les pagaban el alojamiento, el transporte y el doble de lo que ustedes piden. Parece que vieron un video y les encantó. Piensen que ellos son una compañía grande. Muchachos, ustedes no quieren ganar dinero. Yo creo que eso está bastante bien. Dale, regrésame la llamada cuando puedas, por favor. Doctora. Una oficina Ahora privada. Tú ves, tú ves que está ese tipo. Momento. El tema es que a él le están pagando Le están pagando, por, doctora. por el trabajo que están haciendo ustedes. Nosotros, cosiéndolo. Que supuestamente es una Servicio, terapia. posando. Es una terapia. Y Mira. ustedes le están pagando a él por la terapia que recibe. Haciendo trabajo de él. Doctora, Y no hace cobrando 2 nada. meses le dijimos a él, no podemos desfilar más y no podemos pagarle más. No tenemos podemos. dinero. ¿Qué nos dijo él? Está bien, no me paguen a mí, pero sigue recibiendo lo del seguro. ¿Y qué? Que la prioridad es el desfile. Que Porque sigamos ustedes se desfilando. siguen viendo con él. Porque él toma estos desfiles como la terapia. La terapia. Y que se lo tenemos que pagar. Pero- Eso es lo que él dice. Pero porque no Y cambian vestimos de los chavos de psicólogo. nosotros en ropa y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Uno lo puede cambiar porque Usted tú sabes, va a le ver dio después por qué no cotorra, cambian de cotorra, psicólogo. Y no se quedó oye la cuestión. Y volvemos. Ey, espérate. Ok. Ya entendí. No entendí. Cambiar de psicólogo sería recomenzar de nuevo el proceso Todo el entero. Comenzar desde cero. Y ya ustedes sienten que ha habido un adelanto. No, doctora, y no solo eso, sino que nosotros nos hicimos una familia, hasta con él. Nos reuníamos hasta hace 2 semanas que nos dimos cuenta de Ok, que nos estaba perfecto. mintiendo. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Achus, Achus, doctora Achus. el doctor Achus, responde a la demanda. No se vaya. Ellos no son modelos, pero se lo creen y me están demandando por lo cual, esa es mi alegría. No, ellos no te están demandando por eso. Ellos te están demandando porque ellos han descubierto de que tú estás lucrando con tu terapia. Caso cerrado. Esto es una demanda colectiva, puesto que tenemos 5 demandantes en este caso. Ellos son Yorkie, Catherine, Lavelle, Catarina y Louis. Ellos son 5 pacientes del doctor Achus, que es psicólogo. Cada uno de ellos fue a ver a este doctor por razones diferentes. Él le dijo a uno de ellos que quería hacer una terapia de shock. Pero el tema era que la terapia de shock era para que ellos modelaran. De esta manera tenían que enfrentar a un público, a personas, 20 cosas que los iba a ayudar con el autoestima, con 20 situaciones. Ok. Han hecho 11 desfiles. Ellos lo costean todo. Los trajes, los viajes, la gasolina, la comida y además le pagan al doctor. Le pagan. El tema es que uno de ellos un día descubrió, estando en una cita, el doctor salió un minutito de la oficina, entró una llamada telefónica y la máquina contestadora contesta y la persona deja un mensaje donde claramente se expone de que a él le están pagando por estos desfiles.
Y él no está compartiendo las ganancias con ellos. Él se las queda todas y además ellos siguen pagando porque el seguro médico de ellos le sigue pagando al doctor. Entonces sienten que han sido estafados y por ende piden la suma de $50,000. Bueno, doctor, ¿y usted cómo responde? Bueno, me siento, doctora, en una mezcla de sentimientos raros porque estoy súper disgustado por el resultado de reunirme por primera vez en una carrera que tengo de 35 años. Tengo una exitosa carrera en Nueva York. Aquí está la evidencia de mi título en Cuba y de mi licencia en la Universidad de Illinois. Ajá. Y ahí están también los reportes psicológicos de cada uno de ellos. Ah, ok. Quiero, ante todo, decirle, doctora, que ellos no son evidentemente modelos. ¿Ah? Evidentemente No somos modelos. No somos modelos. hacemos ¿Qué estamos haciendo Un momentito. No discutan ahora, esta es su defensa. Él está respondiendo a su demanda y él me está explicando a mí. Así que, por favor, no hagan ruido. No hagan ruido. Entonces, quiero decirle que, entendiendo usted que ellos no son modelos, pero se lo creen y me están demandando por lo cual, esa es mi alegría. No, ellos no te están demandando por eso. Ellos te están demandando porque ellos han descubierto de que tú estás lucrando con tu terapia. Los testimonios de pacientes que están bajo medicamentos tienen cierta subjetividad. Él se basa, y me acabo de enterar ahora, querido Yoki, que te metiste en mi oficina a entrar a una oficina privada a grabar una cosa en la cual no demuestra qué es lo que estoy ganando yo, porque dice la productora. Doctor, que él vamos a- estaba en su oficina consultándose con usted. Usted fue el que salió de la oficina y le entró una llamada que contestó la contestadora. Doctora. Él lo oyó de casualidad. Y grabó de casualidad esa Bueno, llamada no, privada. ya él grabó porque se da cuenta que están hablando de él. Eso suponía, porque le digo una cosa, doctora, yo hago 4 tipos de eventos. Ella dice, oye, tú suspendiste una cosa en Miami, está bien, correcto que ellos han estado vivos y han estado alerta, antes ni podían conversar, hasta ahí estoy bien. Pero le voy a decir una cosa, doctora, estas aprehensiones que ellos tienen se resuelven en terapia de shock. Ellos tenían un problema siempre con el público. Entonces, yo atendiendo a que cuando yo era joven, hacía diseños de ropa de mujer y de hombre, decidí darle a ellos estos diseños y que ellos mismos, como terapia, aparte de la terapia también, la confeccionaran ellos. Es verdad que ellos compraron mucho de las telas, otras se las pasé yo, no vamos a discutir eso, cuál es. Entonces tú eres psicólogo y diseñador también. Exactamente. Lo que qué barbaridad. lo que pasa es lo siguiente, doctora, que lo que yo siento tristeza es porque yo creo, no por perder el caso, que sería dinero. Si yo pierdo el caso, estoy perdiendo una cantidad de horas que como psicólogo le puedo decir que no creo que haya un psicólogo en los Estados Unidos que después de su horario de trabajo se vaya con un grupo de sus pacientes a pasear o a trabajar por el mundo sin cobrar. ¿Por qué yo cobraba? ¿Por qué yo cobraba? Porque entendía que mis ganancias que yo tenía con eso, que eran como auspiciadores, no podía repartirlo con ellos porque no eran trabajadores. Yo no tenía ningún contrato con ellos. ¿Cuánto ganabas por desfile? Ok, momento. ¿Cuánto estaban ganando por desfile? Depende. Bueno, Habían desfiles en que me daban $1,000. Y estaba dentro de la cantidad de tiempo que yo usaba para poderlo atender a ellos. Y había desfiles que eran 300. Había desfiles. Y ellos piensan que me hice rico. Y por eso me demandan por 50. Nadie me trajo, tú no me trajiste lo que ganaste por cada desfile. No. Eran auspicios, que usted sabe que eso no se entrega así. Te dicen, oye, te conseguí las tablas de la pasarela, te conseguí gratis el hotel esa noche. Es muy difícil pero todos comprobarlo. los Pero yo tengo aquí una nosotros. cosa importante, doctora, que ellos dicen como que yo los obligué, no sé. Todo lo que nosotros pagábamos. Ellos estaban contentos con esto del desfile. Mira Ellos cómo no están descontentos, ellos dice siguen fácil. sin estar descontentos. Exacto. Ellos lo que piensan que si tú estás lucrando por la parte del desfile, tú debes compartir con ellos las ganancias que tú tienes. Lo que pasa, doctora, que yo estoy dispuesto a compartir cuando ellos estén totalmente liberados por mí y dados de alta y yo los contrate. Ellos están dentro de una terapia, tratamiento. un tratamiento que eso cuesta plata. Pero Y yo eso no dejé está de pagar, claro, y no cobré. eso no está Y aquí está, claro, doctora, aquí está el release. A Ellos me ver, firmaron. ¿qué es lo que tienes Ellos me ahí? firmaron acá que estaban de acuerdo en que yo utilizara su Claro imagen, que estamos en de que ellos están acuerdo. felices con esto y ahora de momento se reúnen todos entre 5. Pero ¿y tú por qué los mandaste a firmar releases? ¿Cuál es la razón? Lo mandé por si acaso. ¿Tú sabes por qué? Porque era capaz que pasara esto.
Ellos están ahora con la Entonces aprobación. tú preveías Sí. que esto pudiera Sí, pasar. que pudiera son pacientes, doctora. Usted está Sabía tratando con que unos los pacientes, no doctores puede usted iban a sabía eso. Nunca nos dijo que estaba Estafador. cobrando. Estamos Ok, sufriendo por ¿quién ti. tiene testigos? Yo tengo testigos. Nosotros no ¿no? tenemos, Nosotros tenemos no testigos. tenemos, doctora, pero trajimos la pasarela para que usted vea que es lo que hacemos. ¿Cómo no? Vamos a hacer un corto Ah, caramba. receso. A la Estamos contentos con la vuelta pasarela. recibimos al testigo del doctor. Ustedes hacen su demostración y recibimos a nuestra doctora Valcourt para hablar sobre este caso. Correcto, doctora. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ¿y usted desfila también en los desfiles? No. ¿Y al final de los desfiles lo presentan a usted como el diseñador? Sí, Usted sale como si fuera no. Alexander McQueen con ellos y todo modelando. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este caso donde hay 5 pacientes demandando a su psicólogo por estafa y exigiendo la suma de $50,000. Vamos a pasar al testigo del doctor. Ustedes quieren preparar lo que tienen, hay algo que tienen que preparar para el... No hace falta nada. La alfombra, no. La alfombra. Sí. Ok. Muy buenas Otra tardes. estafada. ¿Otra Buenas tardes. estafada? Un momentito. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Me llamo Begoña. Begoña. Y usted está aquí apoyando al doctor. Sí, Ella yo es vengo. paciente mía. ¿Cómo no? ¿Qué ha venido usted a declarar? Pues verá, doctora, yo soy española y llegué a este país hace más de 7 años. Al doctor lo conocí hace 5 años, que soy paciente de él. Yo me enamoré de un chico, en su momento era mi novio, luego ya me casé con él y resulta que era homosexual. Un golpe terrible. Yo necesitaba terapia, apoyo, porque yo me sentía pues, la mujer más asquerosa del mundo, ¿sabes? Y yo vengo en representación de él para decir que como terapeuta no, vamos, no he conocido otro mejor. Ah, Me ha terapia ayudado de muchísimo. Terapia de amor. Ese es amor, ese es una novia. ¿Ustedes la conocen a ella? ¿La conocen a ella No ustedes? creo que la conozcan, doctora. Están diciendo cosas ahí que no saben. Porque Sin mírale saber, la cara. porque yo al doctora. doctor lo Dime conozco algo. hace 5 años. Pero tú sientes algo por el doctor, tú sientes algún tipo de... Mira, si no lo están negando que no. Mira la cara. Doctora, Como que no es mandó lógico y un bebé. común que una relación profesional entre doctor y... No, yo sé que no es ético, pero a veces los pacientes no es culpa tuya. Yo no he dicho que es tu culpa. Ah, no. Yo simplemente indago para ver qué siente ella, porque son Me enteraría aquí hoy. 5 años de Sí. terapia. Y que está muy bien. ¿Ha mejorado? Ya está casi de alta. Está de casi alta. para darle de alta. Sí. Muy bien. Vamos entonces a hacer el desfile de ustedes. Dile a la doctora Valcourt que vaya pasando. Vamos. A ver. Ponme la puntilla ahí para que la doctora vea. Linterna, linterna. Muy bien. A ver cómo mueve el mismo calzoncillo. ¡Ok, bravo! ¡Bravo! Muy bien, bravo. La verdad que la autoestima, doctora, lo tienen bien alto. Exactamente.
¿verdad? Exactamente, y la terapia de choque funciona para esto, para estimular y obviamente eliminar miedos. Por eso se sienten tan bien. Pero si usted me lo permite, doctora, yo le quiero preguntar al colega, al doctor. Por favor, doctora. ¿Qué falta para que usted le dé de alta a los pacientes? Yo creo que después de esto, ya no siento ni enojo, vaya, hasta me emocioné. Porque yo creo que aquí la dificultad está aquí, ¿no? ¿Qué hace falta? Doctora, lo que han avanzado, no se puede imaginar. Ellos fueron a mí. Doctora, dígame una cosa. ¿Los psicólogos hacen esto? No deberían. O sea, no deberían. Por favor, doctora, porque esa explíquenos línea- aquí qué parámetros están violando. Bueno, hay una línea de confianza que en parte también ellos están reprochando porque el engaño es la dificultad en este caso. Yo no cuestiono que ha ayudado a estas personas a enfrentar unos miedos. Ellos se sienten felices y eso es lo que uno busca con todo tratamiento. Pero uno sabe cuándo tiene que parar la terapia, porque ya está cruzando roles. Bueno, ¿y usted desfila también en los desfiles? No. Y al final de los desfiles lo presentan a usted como el diseñador. Sí. Usted sale como si fuera no. Alexander McQueen con ellos y todo modelando. Sé por dónde va, pero no. Yo me quedo abajo. No. Yo me quedo abajo más o menos piola, detrásito, pero Sí. la emoción, doctora, es y usted debe saber, cuando un paciente llega con unos traumas y unas depresiones increíbles que no pueden ni siquiera ni hablar. Y verlos progresar y de esta manera. Bailar como bailan aquí. Usted está emocionado. Ya yo estoy pagado, Ya, ok. la verdad. Decisión del caso. Mire, doctor, usted ha dicho que el dinero para usted no le es importante, que la tristeza es que lo hayan demandado, habiéndoles hecho usted un bien tan grande a ellos. Pero ya sabemos que eso que hizo usted es impropio. Como psicólogo, como profesional, hay una ética que mantener y es tan importante. La gente que cree que uno puede romper la ética para el mejoramiento de los demás es un tonto. Porque la ética es lo más importante que tienen los profesionales y nunca se debe violar. Si usted quiere revelar con sinceridad cuánto fue que ganó en cada desfile y compartirlo con ellos, para luego dividir a partes iguales con ellos las ganancias que usted tuvo, yo estoy dispuesta a darle a usted esa oportunidad. De todas maneras, yo le voy a imponer a usted la suma de $25,000 por daños punitivos, de castigo, porque usted ha hecho cosas impropias y como profesional debe ser castigado. Y el castigo son $25,000 más la revelación de lo que ganó en todos los desfiles. He dicho, caso cerrado. También el psicólogo. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias. Te concedo la demanda. He dicho, caso cerrado.